pero se ha quedado en primer grado todo el tiempo, hermano. Entonces todavía está en primero, a pesar de que tiene 30 años de estar en la iglesia, porque eso sucede. Amén. O puede ser que sea un hermano que tiene mucho tiempo de estar en la iglesia, pero venía tan herido del mundo que todavía no ha sido sanado. Otros quizás, hermanos, llegaron hace un mes y ya están bien de salud espiritual. Amén. Y ya el Señor les dio la capacitación rápidamente, porque el Señor hace esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a soportarnos unos a otros y a entender unos a los otros. Amén. Entonces existen puntos de vista en la iglesia entre nosotros mismos, más nosotros que venimos de diferentes países, tenemos diferente cultura, diferentes familias, hemos sido criados pues diferentes. Entonces hay diferentes puntos de vista que son muy personales y tenemos que aprender a respetarnos. Amén. Tenemos que aprender a entender, gloria a Dios, que a pesar de que tal vez no sea la perfecta voluntad de Dios, pues tenemos que respetar al hermano. Amén. Jesús mismo nos reveló cómo Dios, mi hermano, permite cosas que no son el plan original de Dios, amén, que no son la voluntad perfecta de Dios, pero Dios lo permite. ¿Por qué? Para la unidad del cuerpo, amén, para la perfecta armonía del cuerpo. Gloria a Dios. El Señor nos conoce y Él ha permitido cosas y permite cosas, como lo dije, que no es su perfecta voluntad, que no es lo que Él quiere en su perfección, pero Él lo permite. Le voy a dar un ejemplo. Si usted va a Mateo 19, ahí vamos a encontrar una tentación que le hicieron a Jesús. Gloria a Dios. Amén. 19, vamos a leer desde el verso 3. Entonces, en Mateo 19:3, entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Jesús le respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Jesús los envía al principio. Dice, eso es lo que Dios estableció. Eso es lo que Dios quiere. Dios los hizo varón y hembra. Amén. De tal manera que cuando se unan, cuando dejen a su padre y a su madre, van a ser una sola carne. Amén. Y dicen que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y dice el verso 6, Jesús está hablando y les está diciendo, eso es lo que Dios quiere. Así Dios lo estableció. Y dice el 6, así que ya no son más uno, sino que son ¿cuántos? Una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Amén. Le dijeron, wow, Jesús, ahora sí, te tenemos. Porque sabían que Jesús conocía la palabra del Señor y les dice, y lo van a poner entre un aprieto. Dice, o Dios está equivocado o Moisés está equivocado. Y le dicen en el 7 y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Y me imagino que los fariseos se reían, ¿verdad? Dentro de ellos, porque lo que querían era tentarlo. Y Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Amén. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Amén. La voluntad perfecta de Dios está clara, pero por la dureza de vuestro corazón. Amén. Porque no se pueden perdonar, porque no se pueden restaurar. Amén. Porque no hay reconciliación, porque los corazones son duros. El problema no es Dios. El problema es que el corazón es tan duro. Amén. Tan duro que antes de destruirse, antes de causarse un daño mayor, el Señor lo permite. ¿Es la voluntad de Dios? No. Es la voluntad permisiva de Dios. Amén. Dios lo hace. Dios, hay muchas cosas que a nosotros, como iglesia, y a usted en particular le permite. No es la voluntad de Él.
No es la voluntad perfecta de Dios, pero Él lo permite. Amén. Por la dureza de nuestro corazón. Amén. Démosle un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Aleluya. En una ocasión, Pablo, lo voy a parafrasear, dijo Pablo: yo sé que los dioses no son nada. Yo sé que comer carne es comer carne. Sea sacrificada a ídolos o no sea sacrificada a ídolos, yo me la como igual, dice Pablo. Porque para mí un ídolo no es nada. Para mí hay un solo Dios. Amén. Y si esa carne sea sacrificada a un ídolo o no, yo me la como y doy gracias a Dios porque ahí está esa carne y me la comí. Yo sé que no es nada. Pablo lo sabía. Él tenía ese conocimiento. Pero dice Pablo: pero si hay un hermano débil, un hermano que estaba metido en idolatría, un hermano que sacrificaba a los ídolos, un hermano que apenas está conociendo de Cristo y me ve comiendo carne, y yo sé que ese hermano me va a juzgar, y yo sé que voy a hacer caer a ese hermano, y yo sé que lo voy a hacer pecar, porque él va a decir: ah, Pablo, apóstol, comiendo sacrificado a los ídolos. Dice Pablo: a pesar de mi conocimiento, a pesar de lo que yo sé, no lo voy a hacer y jamás lo haría por amor de aquel hermano. Amén. Por amor de aquel hermano, porque el amor está por encima de cualquier cosa. Amén. Por encima de cualquier cosa. Hermano, si lo que hacemos nosotros pone en peligro la fe del hermano que es más débil, amén, jamás lo hagamos. Jamás lo hagamos, aunque nuestro conocimiento sea mayor, aunque sepamos, aunque hayamos madurado más, aunque el Señor nos haya dado más conocimiento, aunque dice la Biblia que el que crea que está firme, cuidado que no caiga, ¿verdad? El que crea que está firme, cuidado que no caiga. Amén. Aunque usted crea, gloria a Dios, que está firme, gloria a Dios, no lo haga por amor de aquel hermano que es más débil. Amén. Hermano, resumiendo eso que yo dije, yo lo que quiero es que usted entienda que hay muchas cosas que nosotros soportamos, aunque sabemos que no es así. Hay muchas cosas que los cristianos tenemos que soportar, porque ahí la palabra del Señor dice en el texto que nosotros leímos en Efesios: soportaos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso esta palabra está correcta. Hay muchas cosas que nosotros no soportamos y soportamos, amén, aunque sabemos que no es así, por amor a ti. Por amor a ti. Amén. Hay muchas cosas que usted le soporta al hermano por amor al hermano, aunque usted sabe que no es así. Amén. Por amor al hermano, por amor al cuerpo de Cristo, por amor a la iglesia del Señor, por amor a Jesucristo. Amén. Nos humillamos, nos dejamos humillar. Amén. Por la unidad del cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿Sí? Nos humillamos, nos dejamos humillar, soportamos por amor al cuerpo de Jesús, por la unidad de la iglesia, por el bien de los hermanos. Amén. Aunque usted sepa que no es así, Dios lo hace. Pablo nos enseñó en Efesios, lo que nosotros leímos ahorita, Pablo nos enseñó aquí 7 bases, 7 vínculos, 7 verdades de la unidad de la iglesia, hermano, que es así cierto, que no se pueden negociar. Amén. Que no se pueden cambiar, son innegociables. Amén. Son pilares que sostienen la iglesia del Señor. Y Pablo nos enseñó 7 fundamentos aquí, hermano, que nosotros en esta noche vamos a aprender que no se pueden cambiar y que usted tiene que defender. Amén. Como dice Judas, ardientemente y contender ardientemente. Usted puede soportar muchas cosas, pero estos fundamentos no se pueden tocar, porque si se tocan se cae la casa. Amén. Estos sí definen quién es un cristiano y quién no es cristiano. Y esto define quién es una iglesia cristiana y quién no es una iglesia cristiana.
Si estos fundamentos o alguno de estos fundamentos no está en la iglesia, esa iglesia no es cristiana. Es una secta, es una religión, pero no es el cuerpo de Cristo. Amén. Son 3 constituyentes, 3 de fundación y 1 trascendental. Maravillosa la palabra del Señor, increíble, hermano. A mí me dejó emocionadísimo. 3 constituyentes, 3 de fundación y 1 trascendental. Lo que nos enseña el Espíritu Santo en estos versos es maravilloso. Ve a Efesios 4. Vamos a hablar de los 3 elementos constituyentes de la unidad del cuerpo de Cristo que no se pueden negociar. Amén. Con ningún ecuménico y con nada. Dice, un cuerpo, un espíritu, amén, una esperanza. Gloria a Dios. Un cuerpo, un espíritu, y como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Un cuerpo. Amén. Un cuerpo. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Colosenses 1, 15. Yo quiero que usted lo lea conmigo. La cabeza del cuerpo es Jesús. Y si la cabeza de la iglesia suya no es Jesús, no es una iglesia cristiana. Amén. Y eso no lo podemos negociar. Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, y Él es, ¿qué cosa? La cabeza del cuerpo, que es ¿quién? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Amén. Dice un cuerpo, que es la iglesia, y tiene una cabeza, que es Jesús. La cabeza de la iglesia no es Pedro, la cabeza de la iglesia no es el Papa, la cabeza de la iglesia es Jesús. Al menos la cabeza de la iglesia cristiana. Amén. Y eso no se puede negociar. Amén. La iglesia es una y no hay más que un solo cuerpo. Amén. Es la verdad universal, la verdad eterna de Dios. Amén. Una sola iglesia. Pero hermano, eso no está minimizando a cada congregación local. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos una congregación autónoma. Pablo le escribía a la iglesia que está en los Gálatas, a la que está en Efeso, a la que está en Colosos. Amén. Cada una formaba el cuerpo de Cristo, cada una independiente. Amén. Una de la otra, pero formando el cuerpo de Cristo todas. Así es que no podemos minimizar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. Dele un aplauso al Rey. Te adoro, Jesús. Un cuerpo, mi hermano. Un cuerpo que está conformado ¿por quién? Por todos los redimidos, por todos los nacidos de nuevos, por todos los que tienen a Jesús como su Salvador. Gloria a Dios. Los que están arrepentidos de los pecados y que viven en obediencia a la palabra de Dios. Eso es un cristiano. Ese es el cuerpo de Cristo. El que tiene a Jesús como su Salvador, el que se ha arrepentido de los pecados, el que vive para Jesús, amén, y el que vive la palabra de Dios. Ese es un cristiano. Ese es el cuerpo de Cristo. Efesios, una iglesia, una sola. Somos una congregación autónoma, independiente, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Un cuerpo. La iglesia de Jesucristo está conformada ¿por quién? Por los nacidos de nuevo. ¿Qué le dijo el Señor? Amén. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los nacidos de nuevos, los que han creído en Jesús únicamente. Amén. Los que han nacido del Espíritu y del agua, de la palabra del Señor. Los que aman el sacrificio de Cristo, creen en la sangre del Cordero. Amén. Los que se han arrepentido del pecado y que viven para agradar al Padre. Gloria a Jesús.
un solo cuerpo, una sola cabeza. Y dice, un espíritu. ¿Cuántos espíritus? No lo podemos negociar. Un solo espíritu. Primera de Corintios. Yo quiero que lo busquen un momentito conmigo. Te adoro, Jesús. Aleluya. Amén. Primera de Corintios 12, verso 13. Dice, porque por un solo espíritu, ¿por cuántos? Porque por un solo espíritu con letra mayúscula, el Espíritu Santo, porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre. A todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Amén. Un espíritu, nada más un espíritu, el Espíritu Santo. No hay espíritus buenos, no, hay un espíritu, el Espíritu Santo. Amén. Nada más uno. Deje de creer que hay espíritus buenos y que hay espíritus malos. Es el Espíritu Santo, el único espíritu que está en la iglesia. Amén. Gloria a Jesús, porque hay cristianos que creen cosas muy raras. Un solo espíritu. Si no está el espíritu, ¿sabe qué pasa? El cuerpo está muerto. Amén. El cuerpo que no tiene el Espíritu Santo está muerto. Por eso Jesucristo oró para que el Padre enviara el Espíritu, para que la iglesia tomara vida. Por eso nosotros estamos orando y estamos clamando en este lugar para que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros. A esta iglesia, Amor Ágape, nos hace falta el Espíritu Santo. Necesitamos más del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos más del Espíritu Santo. Yo siento un deseo intenso de buscar el Espíritu Santo. No ha existido un avivamiento, no ha habido un avivamiento en el cual no esté el Espíritu Santo presente. Amén. Y todo lugar donde el Espíritu Santo ha llegado ha sido porque la iglesia está orando. Usted sabe, el primer avivamiento ocurrió en un aposento alto, ¿verdad? Un día de Pentecostés. Dicen que estaban 120 unidos como un solo cuerpo, buscando y orando. ¿Qué cosa? La llenura del Espíritu Santo. Y ahí cayó como un viento recio. Eso tronó, gloria a Dios, y fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Ese fue el primer avivamiento que ha habido en la tierra. Gloria a Jesús. Aleluya. Y queremos algo así en este lugar también. Queremos que el Espíritu Santo descienda con poder. Tenemos que anhelarlo profundamente, mi hermano. Profundamente. Anhele la llenura del Espíritu Santo. Anhele el mover del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero usted necesita ser humilde y buscarlo. Gloria a Dios, con humildad, con sinceridad. No solo en este lugar donde nos están viendo, en la casa, en lo privado. Amén. Ahí es que el Señor quiere que lo busquemos. Gloria a Dios. Y usted sabe, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dijimos la semana pasada, pero lo vamos a repetir en esta. Gloria a Dios. Dice en el verso, en Efesios 4:3, repitámoslo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién hace la unidad? Efesios 4:3. ¿Está aquí? No. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Vea qué interesante, la unidad del Espíritu. El que hace la unidad es el Espíritu Santo. Dijimos, los hombres no hacen la unidad. Nosotros cuando hacemos la unidad, esa unidad está imperfecta. Esa unidad queda mal. Amén. Por eso es que no hay sociedades que funcionen. No hay sociedades que sirvan. Yo he visto fracasar tantas sociedades allá en el trabajo. Todos los años empiezan compañías de pintura nuevas. Todos los años empiezan sociedades. Todos los años. Y de todas las sociedades que empiezan, casi ninguna termina junta. Siempre hay divorcios en las sociedades. Porque uno va a buscar el beneficio. Porque uno se va a dar cuenta de que el otro, me estaba robando, que ese contrato era mío, y empiezan los problemas. Por eso las sociedades de los hombres no sirven. Amén. Porque no son justas. La unidad que hay que guardar es la unidad del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, hay una perfecta unidad. Amén. Esa es la unidad que nosotros lo que podemos hacer es cuidar. Amén. Lo que podemos hacer es guardar. Lo que podemos hacer es fortalecer, pero no formar.
Nosotros no podemos formar unidades. Amén. El que tiene a cada hermano sentado en esta silla en este momento, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo es el que los tiene ahí sentados. Los pastores que creen que ellos tienen a los hermanos en la congregación están muy equivocados, mi hermano. Yo no tengo a ninguno de ustedes aquí. Es más, yo ni siquiera estoy aquí por mí. Es el Espíritu el que me tiene aquí. Gloria a Dios. Es el Espíritu el que te tiene ahí sentado. Él es el que hace la unidad. Aleluya. Hermano, aquí puede haber gente que está en contra de la voluntad de ellos. No quieren estar aquí, pero están aquí. Amén. No desean venir aquí, pero vienen aquí. No desean estar sentados ahí, pero están ahí sentados. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que los tiene, porque es el Espíritu el que hace la unidad. Y nosotros lo único que podemos hacer es darle un beso en el cachete al hermano, darle un cafecito y fortalecer la unidad que el Espíritu hace, ¿verdad? Por eso es el fracaso del ecumenismo. El ecumenismo es un esfuerzo humano para que todas las religiones se unan. Vea qué tragedia. Vea qué tragedia. ¿Cuándo se va a unir un católico con un evangélico? ¿Cuándo se va a unir un budista con un musulmán? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No hay posibilidad. Eso no es cierto, eso es mentira. Que busquemos caminos, dicen ellos, que nos unan. Hablemos de lo que nos une, no de lo que nos desune. No, yo quiero hablar de lo que nos desune. Yo quiero hablar de lo que nos desune. Gloria a Dios. Amén. A mí cuando me habla un testigo de Jehová, lo primero que le digo es, ¿Jesucristo es Dios? No. Entonces no hablo con usted porque para mí sí es Dios. Y ahí se acabó la conversa. Y ahí se terminó. Amén. Para mí Jesucristo es Dios. Y ya. ¿Y por qué usted cree que Jesucristo es Dios? Porque Él es la imagen del Dios. Porque en Él habita toda la deidad. Porque Él murió y resucitó. Amén. Y nadie más lo ha hecho. Gloria a Jesús. Te adoro, Jesús. Un día los discípulos le dijeron, pero tanto, Señor, enséñanos al Padre, queremos ver al Padre. Y Jesús los miró y le dijo, tanto tiempo de andar conmigo y no me han visto todavía. Amén. Si yo y el Padre, uno somos. Amén. Y yo lo creo. Gloria a Jesús. Tenemos que anhelar profundamente guardar la unidad del Espíritu. Amén. No intente hacer unidades. Intente que el Espíritu Santo habite en usted y Él va a hacer la unidad en la iglesia. Amén. Él va a hacer la unidad. Si usted le cae mal a todo el mundo, llénese el Espíritu Santo y le va a caer bien a todo el mundo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de amor. ¿Sí? De amor. Gloria a Jesús. Te adoro. Una iglesia, un cuerpo, una cabeza, un espíritu. No podemos negociar esa. Dijimos que eran fundamentales. Una esperanza, amén, a toda prueba. Usted sabe que la esperanza que tenemos nosotros los evangélicos es como un motor, ¿sí? La esperanza es como un motor que nos va empujando. A veces no hay esperanza, pero la esperanza nos empuja, amén. A veces está oscuro y no se ve que la tormenta está muy grave, pero hay una esperanza que nos va empujando, ¿verdad? Es como un motor que va detrás de nosotros y nos va empujando. Amén. No quiero ir a la iglesia, pero tiene esperanza. Cristo viene. Amén. Y me va empujando. Gloria al Señor. Una esperanza gloriosa. Vea lo que dice en Romanos 5. Pobrecitos los que no tienen esperanza. Gloria a Dios. Hay un muchacho de Ghana que tiene mucho dinero él. Y él es bien amigo mío. Y él me dice, es que para mí la vida no es nada más que comer y tomar cerveza. Esa esperanza avergüenza. Amén. Dicen Romanos, justificados pues por la fe. Romanos 5, versos 1 y 2. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Tenemos una esperanza. La esperanza nuestra se llama Jesucristo. Gloria a Jesús. Cristo viene.
Aleluya, nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Dicen que el mundo tiene esperanzas, pero esperanzas que avergüenzan. Nuestra esperanza, que es Jesús, es una esperanza que no avergüenza. Cuando esperamos en Jesús, nunca vamos a ser avergonzados. Nunca vamos a ser avergonzados. El que espera en Jesús nunca va a ser avergonzado. Él siempre está para responder. Él siempre está para socorrer. Él a veces nos dice que no, pero nos da la fuerza para sostenernos. Amén. Él no nos avergüenza en ningún momento. Te adoro, Jesús. Mire, Primera de Tesalonicenses 4, verso 13. Amén. ¿Lo tiene? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice Pablo, hay unos que se mueren, duermen, se mueren y están tristes. Y están tristes. ¿Usted ha ido a un funeral de gente que no tiene esperanza? Qué tristeza, qué llanto. No hay esperanza, se murió. Y dice Pablo, yo no quiero que ustedes sean así, como los que no tienen esperanza. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Amén. Si su muerto murió con la fe en Cristo, un día va a venir con Cristo Jesús. Amén. No somos como los que no tienen esperanza. Amén. No somos como los que no tienen esperanza. Aleluya. Si el que murió creyendo en Cristo, mi hermano, sonría. Gloria a Jesús. Dice Pablo en el verso 15, por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿quién quiere oír esa trompeta? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza de gloria, que aunque estemos muertos en Cristo vamos a estar vivos. Amén. Gloria a Jesús. Una esperanza tenemos. No somos como los que no tienen esperanza. Un cuerpo. Amén. Gloria a Jesús. Una esperanza. Ahora vamos a pasar a los tres elementos de fundamento. O sea, los tres elementos que cimientan la iglesia. Aquellos tres anteriores la constituyen. Ahora estos tres la van a fundamentar y son incuestionables. Amén. Efesios 4, verso 5. Amén. Un Señor, yo quiero que usted lo lea en Efesios 4 porque es que ahí está, véalo. Amén. Vea qué lindo es el Señor. Efesios 4, verso 5. Qué maravilloso es el Señor. Un Señor, una fe, ¿un qué? Un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya. Hermano, nosotros hemos leído muchas veces Filipenses 2, del 9 al 11. Lo hemos leído muchas veces y ya no nos impacta, ya no nos causa nada, porque no sabemos. Pero cuando Pablo dijo Filipenses 2, del 9 al 11, eso fue una revolución. Lo que Pablo estaba diciendo ahí era una locura, era una revolución total, hermano, y vamos a estudiar un poquito por qué. Vea, Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, ¿verdad? Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ustedes saben, Dios reveló su nombre a Moisés. Dios le reveló su nombre a Moisés.
Y ese nombre era una Y, una H, una W y una H. No se sabe cómo se pronuncia eso, porque los judíos que sabían cómo pronunciarlo, por respeto y por temor, porque hay un mandamiento que nosotros desconocemos y que deberíamos conocer, que dice que no hay que tomar el nombre de Dios no podemos tomar el nombre de Dios en vano, porque el nombre de una persona es lo que esa persona representa, ¿verdad? Si usted llega a algún lado, si yo llego a algún lado de gente que conoce el nombre de mi familia, hay gente que me pregunta, ¿y usted de qué familia es? Yo soy familia Estrada. Oh, los Estrada, de San Pedro. Sí, de los Estrada de San Pedro. Esa gente es de respeto, porque el nombre identifica a una persona, ¿verdad? Un día yo llegué donde mi mamá, me gustaba una muchacha, y me dice, ¿cómo se llama? Y le digo, Norma. ¿Y Norma qué? Yo le dije el apellido, y me dice, no, esa es una soncoya. Y le digo yo, ¿qué es eso? No quiere saber, me dice, esas mujeres todas son malas. Tal vez es mentira, tal vez ella es una buena muchacha, yo no sé, pero el nombre identifica a una familia, a una persona. Y el mandamiento es no tomes el nombre de Dios en vano, amén, porque el nombre de Dios es muy santo y el nombre de Dios se respeta, amén. Y de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta al Señor, más del nombre de Dios. Los judíos sabían eso muy profundamente, entonces ellos no tomaban el nombre de Dios en vano. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios, a pesar de que le fue revelado y a pesar de que estaba en los libros que ellos estudiaban, en los primeros 5, en la Torá, ahí estaba el nombre de Dios. Ellos nunca lo pronunciaban. Ellos lo que decían era, cuando aparecía la Y, la H, la W y la H, ellos lo que decían era Adonai. Ellos no decían Yahvé, o ellos no decían Jehová, porque más o menos esa es la pronunciación, Yahvé, Jehová. Nosotros decimos Jehová, ¿verdad? Y no nos da ni miedo decir Jehová. Ellos no diga Adonai. Adonai quiere decir el Altísimo, quiere decir el Señor. Diga Adonai, porque también ellos tenían como superstición, como cierta superstición, y se perdió la pronunciación del nombre de Dios. Cuando los escritos judíos fueron traducidos al griego que se llama griego koiné. El griego koiné era como el griego fino. Los griegos estudiados y los griegos filósofos, ellos no hablaban cualquier griego. Es como los españoles que hablan español así, ¿verdad? Un español más fino. Nosotros hablamos español más de nosotros. El koiné era un griego más fino. Entonces las escrituras se tradujeron al griego koiné. Esa traducción se conoce como la Septuaginta. Supuestamente 72 sabios, 6 por cada tribu, fueron llevados a Alejandría. Fue ahí a Alejandría. Y ahí el rey que quería tener los escritos les dijo, traduzcan. Y ellos, amén, cuando se encontraban la Y, la H, la W, amén. Ellos, ¿qué traducían? Señor. Ellos no tradujeron Yahvé. Ellos no traducían Jehová, sino Señor. Amén. Y cuando Pablo dice en Filipenses 2:9, para que, dice, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Yahvé, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Amén. Toda lengua va a confesar un día que Jesucristo es Jehová, que Jesucristo es Dios. Denle un aplauso al Rey por eso. Amén. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque dice en lo que estamos leyendo hoy en Efesios, un Señor, o sea, un Dios. ¿Quién es? Jesús. Amén. La iglesia tiene una cabeza. El cristianismo tiene una cabeza que es Cristo. Y Cristo y Dios, uno mismo son. Filipenses 2. Gloria a Dios.
Te adoro, Jesús. Primera de Corintios, ya leímos Filipenses. Primera de Corintios, gloria a Dios. 12, verso 3. Aleluya. Aleluya. Amén. 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, Kyrios, amén, Yahvé, si no es por el Espíritu Santo. Amén. Usted sabe que Jesucristo es Dios, es por el Espíritu Santo que Él le revela eso. Gloria a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia tiene un Señor. Ese Señor es Jesús. Amén. Y ese es Dios también. Una fe, dice, gloria a Jesús, una fe, una creencia común que tiene la congregación cristiana desde el principio, siempre la misma. Nosotros tenemos una misma fe. ¿Cuál es la fe? En Jesús. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es nuestra fe. Amén. Los ojos puestos ¿en quién? Dador y consumador de la. ¿Quién dio la fe? Jesús. ¿Quién consumó la fe? Una fe, Jesús. Amén. La iglesia que es cuerpo de Jesucristo tiene la fe puesta es en Jesucristo. Si usted tiene la fe puesta en cualquier otra cosa, no es la iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia de Jesucristo es Jesús. Tiene la fe puesta en Jesús. Te adoramos, Rey. Una fe. Gloria a Dios. Dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Nosotros tenemos los ojos puestos en Jesucristo. Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Yahvé, Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Un bautismo. Amén. Un bautismo. Vea, vamos a leer de nuevo Efesios 4. Para que vea lo cerquita que está fe y bautismo. Y eso tiene por qué ser así. Amén. Efesios 4, vea el verso 5 una vez más. Un Señor, una fe y un bautismo. Usted ve que la fe y el bautismo están muy cerquita. ¿Sí? Vean Colosenses 2:12. Gloria a Dios. Colosenses 2:12. Amén. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. Vea que aquí está unido bautismo y fe también. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Primera de Corintios 12:13. Leámoslo ahí también. Primera de Corintios 12:13. Gloria a Jesús. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora en Mateo 28. Mateo 28. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fe es el acto de creer. Amén. La fe es el acto de creer. Amén. La fe es el acto de creer. El medio por el cual somos salvos. Somos salvos por fe. Pero el bautismo
Es la orden que nos incorpora al cuerpo de Cristo. Amén. El bautismo es importantísimo. Somos salvos por fe, pero somos incorporados al cuerpo de Cristo a través del bautismo, porque es una ordenanza de Jesús, porque Jesús lo ordenó. Gloria a Dios. ¿Qué dice en Mateo 28, 18 y 20? Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ha creído en Jesús, tiene que bautizarse, porque Jesús lo ordenó. Y si usted no está bautizado, está en rebeldía y está mal. Es que me enseñaron en la iglesia otra cosa, le enseñaron mal, aprenda bien. Es que allá me enseñaron diferente, pues aquí le estamos enseñando lo que dice la Biblia. Jesús dijo que tenía que bautizarse. No es el pastor, yo no estoy diciendo, usted leyendo la Biblia. Quiere incorporarse al cuerpo de Cristo, a la iglesia, bautícese. ¿Y por qué no se bautiza? Por rebeldía. Amén. Contrariando a la palabra de Dios. Pero es que el bautismo no es para salvación, me dicen a mí. Pero ¿sabe qué? Jesús lo ordenó. Amén. Y si no le hacemos caso a Jesús, estamos en desobediencia. Y la desobediencia sí es para salvación, ¿verdad? El no quererse bautizar, lo que muestra es un grado de rebeldía. Y ningún rebelde. Usted sabe que en el cielo el mar es como de cristal. ¿Sabe por qué el mar es de cristal en el cielo? Porque en el cielo no hay ni olas. En el cielo no hay ningún tipo de rebeldía. Ni olas hay. El mar es tranquilo como el cristal. Amén. Ninguna rebeldía entre el reino de los cielos. Si usted conoció a Jesús, bautícese. Amén. Bautícese. Gloria a Dios. Y si no se bautiza, no está obedeciendo a Jesús. Es que hay gente que me dice, es que me enseñaron en otra iglesia, son muchos. En mi iglesia es una iglesia muy grande. Eso no quiere decir nada, hermano. Los musulmanes son como la mitad del mundo y todos están bien perdidos. Le enseñaron mal. La palabra del Señor dice que tenemos que bautizarnos. Una fe, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Eso nos incorpora a la iglesia del Señor. Y vamos a terminar. La lista cierra con la mención de un elemento trascendental. Y este sí me hubiera gustado quedarme más tiempo. Dice en Efesios 4:6. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Usted sabe cuánta gente dice, es que Alá y Dios es el mismo. No es el mismo. Amén. Es que Buda y todos los caminos, no. Es un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios verdadero. Ese es el que hizo los cielos y la tierra. Un Dios, mi hermano. Un solo Dios. Un solo Dios. Aleluya. Un solo Dios. Cuando Mahoma, que fue el que escribió este libro, el Corán, ¿verdad que sí? Cuando él tuvo que escoger un Dios, tenían 3 dioses, los beduinos, porque él era un beduino, él andaba vendiendo camellos. Ellos tenían tres dioses principales. Y Alá era el Dios de la guerra, el Dios del suicidio, el Dios del homicidio. Y ese fue el que él escogió por encima de todos los otros dioses. Por eso es que usted ve la actitud que esta gente tiene, porque Alá es ese Dios. Ese no es el Dios al que nosotros adoramos. Dice en Efesios 4:6, un solo Dios, aleluya, un solo Dios, gloria a Dios. Vivimos en un mundo creado por Dios, controlado por Dios, sostenido por Dios y lleno de Dios. Gloria a Jesús. Aunque el mundo está lleno de deidades, como la antigua Grecia, ¿se acuerdan? Para el cristiano hay un solo Dios verdadero. Salmo 96:5. Salmo 96:5. Ya vamos a concluir, así es que vamos a leer Salmo 96, verso 5. Amén.
porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Amén. Todos los dioses son ídolos. El que es vivo y el que hizo los cielos y la tierra es nuestro Dios. Y como Él no hay más. Un solo Dios. La Iglesia Católica dice que María no es Dios. Ustedes dicen que nosotros adoramos a María como Dios. Y cuando rezan, ¿a quién le rezan? ¿A quién le rezan? A María. Y le rezan un rosario y son 10 para María y una para Jesús. Dios va perdiendo. Va perdiendo 10-1. 10-1 va perdiendo. 10 para María, y en Costa Rica están orando y están orando a María, rezando a María. Y aquí en República Dominicana están rezándole a María y allá están rezándole a María. Pero ¿cómo María hace para oír tanto? Es que María oye todas las oraciones. Entonces es Dios, porque yo hasta donde sé el único que oye todas las oraciones es Dios. Dicen que no es Dios, pero la adoran como que si fuera Dios. Pero le oran como que si fuera Dios, ¿verdad? Amén. Le dan los atributos. Dicen que es corredentora con Cristo. ¿Usted sabe qué horror? Corredentora con Cristo. El único redentor se llama Cristo Jesús. Amén. Un solo Dios, un solo Dios. Amén. Y como Él no hay más, nosotros amamos a María, respetamos a María, queremos que nuestras damas sean como María, que amen a Dios como lo amó María, pero no adoramos a María, adoramos solo a Jesús. Amén. Nada más. Es más, yo creo que nosotros amamos más a María que los católicos, pero no la adoramos. Amén. Adoramos solo a Jesucristo. Él es el único que adoramos. Solo ante Él doblamos la rodilla, mi hermano. Y esa verdad hay que defenderla. Gloria a Jesús, hay que defenderla. Solo un Dios. ¿Y sabe qué dice ahí? Vea qué lindo. Dice, vea qué lindo. Un solo Dios y Padre. El Dios al que nosotros adoramos es Padre. Y es Padre bueno, Padre de misericordia. Usted sabe, Jesucristo nos enseñó a orar como Padre nuestro que estás en los cielos. Qué lindo. Santiago 1. Leámoslo. Santiago 1. Santiago 1. 17-18. Santiago 1, 17-18. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Vio qué lindo? Toda buena dádiva, todo lo bueno, todos los dones buenos que usted tiene, la lluviecita, todo lo lindo, todo lo bueno, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios es bueno, usted sabe. Dios es bueno y paciente. Dios está esperando a cada uno de nosotros. Dios es bueno. Dios es Padre, Padre bueno. Dice Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a los hermanos músicos que nos hagan el favor de pasar.